otra cosa que me dijeron que hable. Me dicen, Dami, habla del asesinato de los ambientalistas que están ocurriendo. ¿Qué decir de eso? Creo que alguna vez publiqué sobre ese tema. Fíjense, hace poco murió o asesinaron, en realidad desapareció, que es peor porque no tenés el cuerpo, ¿sí? Pero bueno, desapareció, ya lo dan casi como muerto, pero figura desaparecido. Un periodista británico, justo que estábamos hablando de, o sea, un periodista, o sea, si vos te metés con ese periodista, te estás metiendo con el arconte británico. Un periodista británico, y se sospecha que como numerosos, y esto es lo que hay que entender, ese último caso que se le dio resonancia, pero ya entre que apareció eso, ¿sí? Que será en agosto, y al día de hoy seguro que ya mataron más ambientalistas. Esto del tema del ambientalismo y de los ambientalistas, lo venimos diciendo hace un montón de años, que hoy en día, fíjense, la nueva geopolítica, es más peligroso para el sistema ser ambientalista que como eran en los años 70, que hay mucha gente ahora, ¿sí? Que un guerrillero nostálgico, setentista, un ambientalista, ¿sí? O sea, de alguna manera, si antes había alguien antisistema, ¿sí? Por ejemplo, no sé, algunos pueden pensar en el Che Guevara, etc. ¿Sí? Hoy en día, el Che Guevara seguramente sería ambientalista, porque es hoy en día de lo más antisistema que se puede hacer. Pero fíjense que está ocurriendo algo que desde hace años, ¿sí? El sistema viene eliminando a los antisistemas, por una razón o por otra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy en día, ¿sí? Esto del ambientalismo y de los asesinatos se está produciendo sin que el ciudadano sea consciente de que eso está ocurriendo. ¿Por qué están matando a los ambientalistas? Porque hoy en día, ¿sí? En esta nueva era, en estos nuevos paradigmas geopolíticos, una de las fuerzas de oposición es el capitalismo desenfrenado, ¿sí? Versus la madre tierra. ¿Sí? Los ambientalistas representan los intereses de la madre tierra, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y es como una guerra. Y en una guerra al enemigo hay que eliminarlo o neutralizarlo. O sea, o te callás o te mato. Fíjense que, y esto, atención con esto de pensar, ¿quién puede estar eliminando a los ambientalistas? Hay miles que estarían interesados, los agroquímicos, a veces las petroleras, los hidrocarburos, ¿sí? O sea, el ambientalista hoy en día tiene enemigos muy peligrosos y muy poderosos, sobre todo, ¿sí? Y su vida está muy desprotegida. Entonces, la reflexión es sí, uno más. Si me preguntan que hable sobre eso, es que digo, presten atención, ¿sí? Y van a ver, pongan muertes de ambientalismo, de ambientalistas en los últimos años, y van a ver que eso no para de crecer. Por más que uno pueda decir, sí, el COVID mató más gente, sí, mató más gente, no te estoy diciendo que no. No es algo numérico, ¿sí? Es algo que tiene más que ver con ese llamado de atención, que es un producto de lo que estamos viviendo. ¿Qué otro tema me pidieron? Bueno, otro tema similar, fíjense. Me dicen, Damián, habla de la agonía de lo que está pasando con los pueblos indígenas en la Amazonia. ¿Sí? ¿Qué está pasando con los pueblos indígenas? Esto lo hablamos, creo que la otra vez. Con los pueblos indígenas, en América Latina, vamos a hablar de los de América Latina, pero esto es válido para cualquier minoría, ¿sí? Porque geopolíticamente el tema de las minorías también es importante, porque las minorías, ¿sí? Tiene que ver con el pensamiento unificador, ¿sí? La era de la globalización, o Occidente, ¿sí? Occidente, ¿qué quiere? Occidentalizar la mayor cantidad de gente. China, ¿qué quiere? China quiere, de alguna manera, orientalizar
la mayor cantidad de gente. Y las minorías, ¿sí?, son productos de este arconte que es demasiado poderoso para poder de alguna manera evitarlo. Y si estamos yendo hacia una cultura global del inglés o del español, o sí, de inglés, español, francés y todo eso, hay muchos idiomas nativos que están como muriéndose, como extinguiéndose, ¿sí? Entonces, la reflexión es ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre porque hoy en día, en las tribus, ¿sí?, o en los clanes, o en los pueblos originarios, para poder sacarle la mayor cantidad de jugo al sistema, ¿sí?, ordeñar la vaca y tener los placeres que el sistema te ofrece a través del consumismo, el idioma es muy importante para comunicar. Entonces, hoy en día, en un pueblo, es más importante saber bien inglés o bien español que por ahí ser el antiguo jefe de los clanes, ¿sí?, de un actor anciano. Sobre todo tiene que ver con eso. Se produce un cambio de poder. Eso es lo que se está produciendo. Y los jóvenes, ¿sí?, son cada vez más. Fíjense que hoy con internet, imagínense, cualquier joven de cualquier punto de la Tierra tiene contacto a la red. O sea, sabe de rap, sabe de reggaetón, sabe de todo. Entonces, ¿qué espacio queda para las culturas tradicionales? ¿Sí? Por ejemplo, un joven se dice, ¿para qué me sirve mi dialecto? ¿Sí? Si para conseguir dinero necesito saber del otro. Por ejemplo, en los pueblos originarios, yo trabajé mucho tiempo en política con pueblos originarios, ¿sí? Y lo que les puedo decir para el Estado, es que, por ejemplo, cuando van las delegaciones de los funcionarios, por lo menos esto pasaba hace 10 años, cuando iban las delegaciones de funcionarios en canoa para dialogar, por ejemplo, en la Guayana Francesa, que es donde yo estuve, ¿sí?, para dialogar con los distintos representantes políticos y jefes tradicionales de los pueblos, la mayoría de las veces se necesitaba que un joven haga de intérprete para poder traducirle del francés al idioma, al dialecto, y del dialecto al idioma, ¿sí? Y fíjense de que yo me acuerdo que trabajaba en eso y era súper importante tener buena onda con el traductor, porque el traductor finalmente, ¿sí?, era el que manejaba la conversación. Y ese traductor era joven. Por eso lo que se está produciendo, imagínense lo que es Internet, lo que es que las niñas aborígenes quieran tener tacos, que quieran ser como Rapunzel, porque tienen acceso a ese mundo. Eso genera un desastre, ¿sí?, un desastre en lo que es la cultura autóctona del lugar. Eso es lo que algunos llaman un genocidio cultural. La pregunta es cómo detener ese genocidio, porque es lógico que cualquier nena aborigen, por ejemplo, va a hablar, por ejemplo, en América Latina, ¿sí?, va a hablar mucho mejor en Argentina, por ejemplo, el español, lo digo en general, puede haber excepciones, ¿sí?, que por ahí su propio dialecto. ¿Por qué? Porque recibe un montón de información en ese idioma y en su dialecto no recibe nada, por más que haya radios, etcétera. Lo que estoy diciendo es que no digo que se va a extinguir, digo, se está mutando, y los pueblos originarios, sobre todo los ancianos, ¿sí?, están muy asustados porque ven que esto como el reel, esto se va a descontrolar, es como que eso se está descontrolando. Entonces, la extinción del idioma, por ejemplo, que esto lo publicaba el diario El País, la extinción del idioma es simplemente una consecuencia de otras cosas, de algo más importante que es la cultura. ¿Sí? La mayoría, por ejemplo, de los jóvenes aborígenes latinoamericanos,
¿sí? La mayoría de los que, ¿qué es ser aborigen? Esto también es toda una pregunta antropológica, ¿sí? Pero generalmente se dice que desde la identidad propia, la mayoría no sabe cazar y pescar, no conoce las plantas medicinales, que son extraordinarias, con las que se transmitían, ¿sí? De generación en generación. No hay una continuidad, se está rompiendo. El reino, por alguna manera, ¿sí? Está en peligro. Eso es lo que ven. Entonces, yo cuando veo esto digo, y sí, en algún momento, ¿cuáles son los que van a sobrevivir? Y serán, no sé, el guaraní por ahí, el quechua, ¿sí? Pero igual lo que está sucediendo es que los pueblos originarios, los arcontes de los pueblos originarios, ¿sí? Están como generando una especie de, también tenemos que dar alguna batalla en el campo comunicacional o cultural, y está habiendo una concientización, y está habiendo trabajos de valorización de la identidad de lo que es ser aborigen, porque muchos niños aborígenes dicen, si a mí lo que me interesa es la Matrix, ¿sí? Generalmente todo lo que sea aborigen no me suma y todo lo que sea occidental me suma más, ¿sí? La mayoría, hay excepciones. Hay a veces que se produce casi un rechazo a la cultura. Entonces está viendo como un trabajo, pero uno ve que finalmente eso es una de las grandes características que siempre ha sucedido en el mundo, que es la guerra de culturas, ¿sí? Como las macroculturas se van comiendo a las microculturas. Por ejemplo, ¿qué le podemos decir? Como la cultura griega, ¿sí? La cultura griega ha helenizado una gran parte de Europa, etcétera, etcétera. Bueno, que decíamos la conformación. Entonces, sí, muy triste. Repito, siempre que hablo de estos temas que me preguntan sobre los pueblos aborígenes y lo que está sucediendo culturalmente, ecológicamente, cuáles son de alguna manera, cuáles son las consecuencias de la globalización y de la occidentalización para los pueblos originarios latinoamericanos, les aconsejo una novela que está disponible en YouTube, La ciudad de los lobos blancos, y ahí es como que se habla muchísimo y se aborda, y van a ver que es un tema muy complejo porque es un tema como que la solución es muy difícil y depende de qué punto de vista uno se mueve. ¿Sí? La ciudad de los lobos blancos. Bueno, sí, pequeño detalle, la novela la escribí yo, ¿sí? Y que entonces también, por eso la comparto, porque me parece que es una experiencia súper interesante y es una mezcla también de este problema, ¿sí? De la aculturación y de esta guerra cultural que se está dando, y además también hablo en la misma novela de geopolítica militar. ¿Por qué? Porque el territorio de la Guyana Francesa tiene una particularidad, que tiene una de las bases militares más importantes del mundo que tiene Occidente en América Latina junto con las Malvinas, ¿sí? Y la novela es como una mezcla de esas dos cosas. Así que bueno, si te interesa la geopolítica, ahí está hecha la invitación. Bueno, gracias como siempre por estar acá, y cualquier comentario, cualquier duda, ¿sí? Los comentarios siempre son súper bienvenidos, porque la verdad que yo aprendo muchas cosas con los comentarios que me escriben. Así que siempre les pido, manden sus comentarios porque son cosas muy interesantes. Les mando un abrazo.